Amigos y hermanos, vamos a continuar nuestra meditación acerca de las bodas del Cordero y vamos a volver a leer el pasaje en cuestión en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Que nuestro Señor añada su bendición a esta y otras escrituras que tenemos que recurrir para una mayor y mejor comprensión de este hermoso tema, las bodas del Cordero. Ya hemos visto, dije que vamos a considerar 3 puntos. Ya hemos visto el primero el día de ayer, la preparación para las bodas del Cordero. Ahora vamos a ver la celebración de la boda. Y para entender mejor, empezamos por ver quiénes son los contrayentes. Aquí se le llama el Cordero. Y a la esposa no se le da el nombre ni se la identifica. Pero ya hemos identificado nosotros a la esposa y al esposo. Hablando de los contrayentes, el esposo es Cristo. Como dije, aquí se le llama el Cordero. ¿Por qué? Porque Él se entregó en sacrificio, como se entregaban, los sacerdotes sacrificaban los corderos. Él se entregó en sacrificio por la esposa. ¿Quién es entonces la esposa? Ya hemos leído el día de ayer, en Efesios 5, 22 al 32, que la esposa es la iglesia. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice Pablo que ella, la esposa, la iglesia, está desposada con Cristo. Les dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la virgen pura para el esposo Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, no se extrañen esto, vemos que Israel era la esposa. Porque dice, por ejemplo, dice en Isaías 61:10, hablando Israel, dice que el Señor me vistió como a novia adornada con sus joyas. Así dice en Isaías 61:10. Pero en Jeremías, el capítulo 2, y esto quiero leerlo, en Jeremías, el capítulo 2, versículo 2, leemos: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Quién andaba
en pos de su esposo, en ese primer amor, el amor de su juventud. ¿Quién andaba? Israel, que fue sacado de la esclavitud de Egipto. Era Israel la esposa. Ahora, en Ezequiel, el capítulo 16, el versículo 8 leemos: y pasé yo otra vez junto a ti, le dice el Señor a Israel, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es lo que el Señor dice a Israel. Ahora, Cristo vino a Israel que era la esposa, para llamarla a las bodas. Dice en el capítulo 9 de Mateo, versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas? Israel estaba de bodas, vino el esposo Cristo Jesús. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y así fue. El esposo le fue quitado porque fue rechazado. No queremos a este. Pero no le recibieron. Israel no le recibió. Por lo tanto, las bodas no se celebraron. En cambio, ahora por eso Israel es llamado, y esto es bueno que lo leamos en Ezequiel, el capítulo 16, el versículo 35. Mire cómo la llama el Señor a Israel. Ezequiel 16, 35. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Qué cosa, ¿no? Palabras fuertes. El Señor le llama a Israel aquí ramera. Vino para las bodas, pero le rechazaron. Estamos leyendo esas porciones pertinentes. No se celebró el matrimonio. Ahora el Señor llama su esposa a la iglesia. El atavío. En segundo lugar, primero estamos viendo los contrayentes, ya hemos visto que es el Señor Jesús, el esposo, la iglesia es la esposa. El Señor inicialmente vino para casarse con la iglesia, con Israel, que era su antigua novia del pasado. Ya hemos leído los textos pertinentes, pero no quisieron, le rechazaron. El matrimonio, las bodas no se celebraron. Ahora, en cuanto a la iglesia, la esposa comprada a precio de sangre, tiene un atavío, un adorno, una vestimenta espiritual. Dice que está vestida de lino fino. Hemos leído así en el versículo 8. Hemos leído así, que está vestida de lino fino. Apocalipsis 19, 8. Limpio y resplandeciente. ¿Qué contraste hay entre el vestido de la ramera del capítulo de este mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 4, 5, de la falsa iglesia, la pretendiente, la falsa esposa? ¿Qué contraste hay entre el vestido de la ramera y el vestido de la esposa? La vestimenta distingue el carácter de cada una. La vestimenta, tomémoslo en cuenta, distingue el carácter de cada una. La una está vestida de púrpura y escarlata, la falsa iglesia. La púrpura es color rojo subido, medio violeta. Escarlata es un color carmesí, es un rojo obtenido.
según el mundo, es el color de la gloria mundana, color de rebeldía, color de mujer que según el mundo es una mujer alegre. La otra, en cambio, blanco y limpio. Y todo ello habla de la pureza de una mujer virtuosa. Esa es la iglesia. El lino fino son las acciones justas de los santos. El lino era un tejido caro en aquel entonces, que solo usaban los potentados y pudientes. A la esposa, el atavío espiritual le es dado por el esposo. ¿Por qué? Porque la iglesia, como dice en Isaías 64, verso 6, la esposa solo tiene trapos de inmundicia. Las acciones justas de los santos, sin duda, son las obras de los creyentes hechas en amor para Cristo. Las mismas que serán premiadas en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo el Señor va a premiar. Serán galardones de gloria, de estados de gloria, que adornen a la esposa. Galardones que al fin y al cabo son dados por gracia, por el mismo Señor, en el tribunal de Cristo. Por eso la frase se le ha concedido. Esa frase que está aquí en el versículo 8. Se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Cuántos adornos por la fidelidad de cada creyente, de cada cristiano? Su fidelidad y amor a Cristo en lo que dice, en lo que hace desde su conversión. Generará premios que el Señor va a dar en el tribunal de Cristo, que adornarán, serán adornos de la iglesia, dados al fin y al cabo por el Señor. Ahora entramos a considerar un anticipo de lo que son la cena de las bodas. ¿Por qué digo anticipo? Porque aquí, en lo que he leído en el verso 9 de Apocalipsis 19, el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a aclarar esto. Aquí tenemos la invitación a la cena de las bodas. Fíjese, a las bodas, al matrimonio mismo, nadie está invitado. Algunos he escuchado yo decir a predicadores, decir qué dichosos nosotros los que vamos a estar invitados a las bodas. ¿Cómo? Yo no voy a estar invitado a la boda, porque yo soy parte de la iglesia. Cuando yo me casaba, no le dije a mi novia: te invito esta tarde a las 5 de la tarde al local evangélico, al salón evangélico, te invito a mi matrimonio. Si ella era parte de las bodas, tanto valor tenía ella como tenía yo. Si no, sin el uno o sin el otro, las bodas no se celebran. Entonces, los invitados no son los miembros de la iglesia, porque la iglesia son la novia, la esposa del Cordero. Pero también vemos acá que nadie está invitado. Cualquier momento, el novio divino, el Señor, el Cordero de Dios, descenderá del cielo y arrebatará a su novia, la iglesia. Ahora, es otra cosa importante. Nadie acompañará a los novios al tálamo celestial. No, nadie será invitado a la boda. La invitación es a la cena de las bodas, al fiestón, como diríamos en términos aquí chabacanos, al fiestón, a la fiesta. Ahí sí, esto es a la mesa o comida en el reino de Dios. ¿Qué dice en Lucas 13:29? Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur,
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los invitados o llamados a la cena de las bodas del Cordero? Los llamados no pueden ser los hombres que, según las parábolas que ya analizamos de Mateo 22, versos 3 al 8, Lucas 14, versos 16 al 21, esos hombres que rechazaron la invitación del rey a las bodas, no, ellos no van a estar allí. Ellos no son los del norte y del sur, del oriente y del occidente. Esos representan a esos judíos rebeldes que rechazaron. Ellos no estarán en la fiesta de las bodas, sino más bien estarán y son invitados todos los santos, tanto los gentiles, es decir, los que no son judíos, como los judíos de todos los siglos. Escuche bien, porque en el pasado hubo gentiles en el Antiguo Testamento que se apegaron y confiaron en el Jehová de Israel. Y hubo fieles judíos también. Todos ellos son los invitados que se sentarán del oriente y del occidente, del norte y del sur, excepto los santos de la presente dispensación de la gracia de Dios, porque los santos de la presente dispensación de Pentecostés hasta el momento que Cristo venga a llevar a la iglesia, esos son miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, que es la esposa del Señor. Los que han muerto resucitarán. Estoy hablando ahora de los gentiles y judíos de todos los tiempos. Los que han muerto van a resucitar y muchos van a sobrevivir a los horrores de la gran tribulación. Sí, muchos van a sobrevivir a los horrores, a la masacre que cometerá el anticristo. Todos ellos, judíos y gentiles, entrarán juntos en el reino de Dios, aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra, para participar en la gran cena de las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia. Alguna vez alguien me dijo, claro, en nuestra pequeñez a veces pensamos, me dijo, hermano, y en esa cena, ¿qué se comerá, no? En ese fiestón. No piensen que nos vamos a sentar físicamente para comer asado o algún otro manjar literal, no. La cena es una figura nomás que representa todo el reino del Cordero en la tierra. Comer en esta cena significa participar en las bendiciones gloriosas del reino de Cristo por 1000 años y después en la eternidad. Por ejemplo, las profecías en Isaías, en el milenio, en el reinado de Cristo, cuando la paz se extenderá de mar a mar. El león que hoy ataca, come carne, comerá paja. No morderá, no atacará, será manso. La serpiente venenosa que pica y mata, jugará con un pequeño, con un niño. La paz habrá retornado a la creación. Eso es disfrutar de la gran cena de Dios en esta tierra, de la cena de las bodas del Cordero. Pero vamos a entrar con mayores detalles porque vamos a continuar ahora analizando la cena de las bodas del Cordero. Ese será nuestro próximo pensamiento. Que el Señor bendiga la palabra suya.